Y comenzamos con el visitante del Empie Málaga. En la portería con el número 1 Andorra. El 4 está Matsuda. Con el 5 Catarino. El 6 para Rico. Con el 7 Eva. El 8 para Carvalho. Con el 10 para Antonio Mayor. Con el 15 David Ortiz. El 17 para Roberto Galindo. Con el 19 Adri López. El 20 Chichi Ardil. Con el 21 Adrián Martínez. Vamos a la línea del equipo Mentidero de Cali. Y con el número 13 el guardameta Juanmi. El 5 es para Ito. Con el 4 el capitán Pablito. Con el 17 Gatica Junior. El 10 está Joselito. Con el 18 Gatica. El 19 para Lojo. Con el 9 Pelu. El 16 para Goma. Con el 25 el guardameta Juanjo. El 20 para el colombiano Juanosa. Y el 22 para Braya. Señoras y señores, todo listo, todo preparado para esta semifinal. La segunda semifinal, en la que Roses Playa ya está esperando su visitante. Señoras y señores, jugadores a la arena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a el Ciudad de Jaén y bienvenidos a la segunda semifinal de esta Copa de Fútbol Playa masculino, el encuentro que va a medir al Mentidero Cádiz y al Empie Málaga. Bonito derbi andaluz para acabar esta ronda de semis. Acabamos de ver la goleada de Roses Playa frente a Benidorm, el vigente campeón de la Copa, que mañana estará en la final aquí en el Ciudad de Jaén y busca rival. En este caso va a salir del Empie Málaga y el Mentidero Cádiz, dos combinados que se han medido en duelo de ida y vuelta en el campeonato de Liga. Un Empie Málaga que viene de ser el campeón de la Liga tras ganar ese playoff en Rota hace poquitos días frente a un Mentidero Cádiz, equipo que logró el pasado año 2024 el ascenso a la primera división y que este año ha mantenido la categoría con mucha holgura, acabando quinto, incluso con opciones de acabar en el top 4 y de esa manera poder jugar el playoff. Veremos si salta la sorpresa o no en este duelo entre el Mentidero Cádiz y el Empie Málaga. Vemos ya preparados a Pablito y a Dona, que son los dos capitanes de cada combinado, también al componente arbitral que va a impartir justicia entre gaditanos y costasoleños. El encuentro que va a arrancar y está programado para iniciarse a las 10:15 de la noche. Se desean suerte los dos capitanes. La foto para los medios gráficos antes de que inicie el partido. Mentidero, que va a jugar de naranja y blanco, mientras que el Empie Málaga lo va a hacer de morado y de verde. La piña de los jugadores de Alejandro del Amor antes de que inicie el partido. También la última arenga del capitán Antonio Mayor del Empie Málaga antes de que inicie el partido. Roses Playa, que no ha dejado absolutamente ninguna oportunidad a Benidorm de poder acceder a las semifinales. Vamos a ver qué ocurre entre el Empie Málaga y el Mentidero, dos conjuntos pertenecientes a la primera división. Seguramente se espera un encuentro más parejo, más equilibrado entre naranjas y morados. Vamos a recitar la convocatoria de ambos combinados. Arrancamos con el Mentidero, el cuadro de Alejandro del Amor, con Juanmi, Aitor Monfort, Pablito, Pablo Gómez Pablito, Gatica Junior, Joselito, Miguel Gatica, Óscar Lojo, Manuel Alejandro Pelu, Alex Goma, Juanjo Bilbao, Juan Osa y Brian Steven Palacio. Es la convocatoria del Mentidero Cádiz para medirse al Empie Málaga. Y tenemos al conjunto naranja, la foto familiar antes de iniciar el partido, la alineación, el esquema de Diego Alonso, del entrenador del Empie Málaga, es la siguiente, con Francisco Jesús Donaire Dona, Antonio José Mayor, Antonio Rigau, David Ardil, Chiqui Ardil, Roberto Galindo Batakaki, Carlos Alfredo Carballo, Matsuda Kosuke, Adri López, Adri Martínez y Diogo Catarino da Silva. Es la convocatoria del Empie Málaga para medirse al Mentidero Cádiz cuando el encuentro está a puntito de iniciar. 3 periodos, cada uno de ellos de 12 minutos. Veremos
¿Qué ocurre en este último encuentro de semifinales? Mañana la gran final, queda por saber quién gana el último billete a esa final de la Copa, un título que se le resistió el año pasado al Empie Málaga tras perder la final frente al Roses Plancha. Veremos qué ocurre en este año 2025. Todo preparado para que arranque el encuentro. Silbatazo del colegiado, el cual ya permite servir a Rigaud. Juega Rigaud, cañonea Carballo, se la queda abajo Juanmi. Inició el partido y aquí en tierras jienenses, en el Ciudad de Jaén, uno de los complejos deportivos más importantes que atesora el fútbol playa español, donde se está dilucidando quién es el campeón de la Copa 2025. Le toca mover al Empie Málaga a través de Rigaud. Juega para Oba Takaki. Cede atrás Oba, entregando para Dona, que es el guardameta que inicia el partido. Le toca mover al Empie Málaga. Esférico a tierra de nadie. Sacará de a portería. Lo hace ya Juanmi. Interviene Juanmi. Juegan cortito. Le toca mover al Mentidero Cádiz. Allá va Juanmi, sigue Juanmi, cede la parte derecha, aparece en velocidad Aitor Monfort, que está haciendo una copa fantástica con varios goles. Aitor Monfort la pierde, le toca mover al Empie Málaga, se le escapó Ardil. Habrá saque de costado, por lo tanto, para el Mentidero. Se dispone a servir Pablito y tenemos a David Ardil, internacional español. Pablito, Aitor Monfort reclama que ha tocado en Ardil. Y lo que marca el colegiado, sí, servicio de esquina para el cuadro de Del Amor. Saque de esquina para Mentidero. Ya hemos consumido el primer minuto de encuentro. Sirve Osa. Juega para Gatica. El gaditano para el colombiano. 2 para 2. Parte derecha la tiene Juan Osa. Le persigue Antonio Mayor. Intenta el giro Osa. Sigue Juan Osa. Intenta molestar todo lo que pueda Antonio Mayor para robar la pelota. Se la va a quedar en el arco. Lo hace ya Dona. Juana Dona desde la portería. Le toca mover al Empie Málaga. Encuentro por ahora bastante parejo entre Mentidero y el Empie Málaga. Esférico para David Ardil. Se frena David, lleva la pelota, la eleva y acaba jugando para Dona. Con templanza, sacando el esférico desde la primera línea. El Empie Málaga, este es Dona, la pega con la pierna derecha, tapón entre medias a Gatica. Le toca mover a Mentidero en campo rival. Lanzamiento de Juan Osa. Lo acaba ganando Dona. Le toca mover al Empie Málaga. Juega Antonio Mayor. Antonio Mayor en horizontal. Otra vez cabeceando para su compañero en esa línea defensiva. Este es Dona. Juega Dona, mueve para Antonio Mayor, la deja atrás para el arquero, para Dona, la mueve el granadino. Juega Dona, envía a la parte derecha, balón cabeceado, le quería servir para al menos poder meter un buen centro, no lo consiguió, le toca mover desde la portería al Mentidero. Entra el encuentro Kosuke Matsuda, el japonés. Saca Juanmi. Juega Juanmi, lo hace cortito. La pide Aitor Monfort por la parte derecha, presiona alto Kosuke. Juega en largo Juanmi, cede de cabeza Osa, cañonea Monfort. Disparo fuera de Aitor Monfort. Va a sacar de portería el Empie Málaga. Servirá Dona. Por ahora con problemas para poder recoger el esférico que se quedó atascado en la red. Va a servirla el granadino. Sirve Dona, juega para Carballo. Y el colegiado que insta a Dona que saque esa pelota que se ha quedado en la red para impedir cualquier tipo de problema si hay algún gol. E identificar exactamente cuál es la pelota que se ha alojado en la red, en este caso que defiende Dona. Le toca mover al Empie Málaga. Este es Roberto Galindo. Se frena Roberto Galindo, cede atrás hasta que la acaba dejando para Dona. Insiste Dona con el cartagenero. Ya va Roberto Galindo, sigue Roberto, la acaba dejando atrás para el guardameta Dona, que sale de su zona de influencia. Allá va Dona, envía por dentro, corta de cabeza Mentidero, va a buscar el contragolpe. Osa que la eleva y la acaba enviando fuera. Buena ocasión la que ha tenido Juan Osa. No encontró el arco que defiende Dona. Le toca mover al Empie Málaga. Sirve Dona, eleva la pelota, encuentra Diogo Catarino. Primera participación del brasileño en el encuentro. Este es Dona, insiste con Diogo Catarino. Mucha participación durante estas últimas semanas con el Empie Málaga de Diogo. Internacional por la Canariña, arrastra Catarino a Pablito, le permite liberar esa zona central a Dona. Sale Dona desde atrás, la mantiene Dona, la puede pegar con la pierna derecha, prefiere la apertura. Defiende en bajo Mentidero Cádiz. Esférico atrás, se la queda el guardameta, este es Dona. Saca Dona la pelota, mueve a la izquierda, lanzamiento de Kosuke que se va a marchar fuera. Ahora por lo tanto saque de meta. Jugará el Mentidero, este es Juanmi. Vía Juanmi, juegan cortito. Otra vez balón para Juanmi. Interviene Juanmi, cede la parte derecha, el control ha sido de
Joselito con Gatica. No sale la unión que buscaban entre ambos. El encuentro que sigue bastante parejo y prácticamente sin ocasiones. Todavía no hemos visto intervenciones de gran mérito ni de Juanmi ni de Dona. Va a sacar de lateral, juega Joselito. Acaba enviando atrás hasta encontrar a la figura de Juanmi. Allá va Juanmi, presiona Antonio Mayor, juega en largo Juanmi, la quería retener sin fortuna. El jugador de Mentidero presiona a Joselito. Va a sacar a Carballo, se va a descansar Kosuke. Entra al partido David Zardil. El que sale es Dona, la pega Dona, pierna derecha, Juanmi que se equivoca y significa el primer tanto de la semi. Anota el Empie Málaga, gol de Dona, no llega a retenerla Juanmi. Cuando quiere reaccionar ya la tiene en el arco. Se adelanta el Empie Málaga, 0-1 en el marcador. Por la acción repetida. La pega Dona con la pierna derecha. Parece que la va a retener Juanmi, se la acaba escapando. Como si tuviera mantequilla en este caso los guantes. Y por desgracia para él el balón acaba entrando en el arco. Anota Dona, 0-1 en el marcador para el Empie Málaga. Se adelanta el equipo campeón de liga. Las últimas 2 ediciones. Jugará Mentidero a través de Joselito. Jugará Joselito, tiene cerca a Gatica. Sirve Joselito, Gatica que la puede pegar, prefiere frenarse y acabar por ceder atrás para acabar encontrando a Juanmi. Allá va Juanmi, la mantiene Juanmi, acaba cediendo a la parte izquierda, presionaba Antonio Rigaud, esférico por dentro, la gana Mentidero Cádiz, la reclama Gatica. El balón que le llega de rebote, juega Gatica, parte izquierda, acaba saliendo Dona. Se queda con el balón. Vamos a ver, lo hace Empie Málaga a través de Dona. Envía Dona por dentro, encontraba a David Zardil que en ese último escorzo consiguió ceder de cabeza. Interviene Dona, Ardil, problemas en la salida para el Empie Málaga, la pelota que acaba por salir. Volverá a mover el Empie Málaga a través de Dona. Juega ya el granadino, la cede para Takaki. Juega Dona, sale de sus dominios. La juega Dona, envía a la parte izquierda. Presiona Mentidero a través de Gatica, la pelota que ha salido. Saque de meta. Servirá Juanmi. Va a jugar el internacional español. Envía a Juanmi, parte izquierda, devolución para Juanmi, que en este caso decide enviar el largo, la pierde Mentidero, que ha perdido ahora cercanía sobre el arco de Dona. Va a jugar el Empie Málaga, saque de lateral, último tramo de la primera parte, 0-1 gana el Empie Málaga, gol obra de Dona, ahora mismo en la final. Sería justo la misma que la del año pasado en la Copa 2024, Empie Málaga Roses. Juega el Empie Málaga, la tiene Dona, el control que no es el mejor, pero en todo caso la consigue cazar el andaluz. Juega el largo Dona, envía a la parte izquierda, cortando Gatica, que le estamos viendo más a nivel defensivo que a nivel ofensivo. Para costado servirá Kosuke. Sirve Matsuda, tiene cerca a Catarino. Balón atrás para acabar encontrando a Dona. Juega Dona, eleva la pelota, permite que el balón bese ya la arena de Jaén. Lanzamiento de Dona, prácticamente se la quitó de encima. La pelota que se le acabó marchando, saque de portería. Y tenemos a Dona, internacional por España. Sirve Juanmi, la acaba dejando para Joselito. Controla Joselito, pisa la pelota con la pierna izquierda, presiona a Kosuke. La acaba dejando sobre Juanmi. Insiste con Joselito a la parte derecha, la tiene el español frente a Diogo Catarino. Diogo se la lleva, autopase de Diogo Catarino. No llega Diogo, la acaba ganando Juanmi. Vía Juanmi, juega en cortito, balón de cabeza, acaba encontrando a Gatica. Gatica con Juanmi, envía Juanmi a la parte izquierda, presiona alto el Empie Málaga. Balón atrás para que ya intervenga Juanmi. Juega Juanmi, parte izquierda, la tiene el Mentidero Cádiz. La pelota que acaba saliendo. Habrá banda, servirá Carballo. Va a jugar atrás Carballo, encontrando ya a Dona. Se frena Dona, la deja para Antonio Mayor. Interviene a la banda izquierda Diogo Catarino. Se frena Diogo, la mantiene Catarino. Cede atrás hasta dejarla finalmente a Dona. Allá va Dona, parte derecha, va a jugar el Empie Málaga. Último tramo de la primera parte, disparo demasiado fuerte. Se acabó marchando por encima de la portería que defiende Juanmi. Entra el encuentro otra vez Aitor Monfort. Sacará Juanmi, ganando 0-1 el Empie Málaga. Toca mover a Mentidero. Cambio de juego, no va a llegar Aitor Monfort. Ahora por lo tanto saque de lateral para el Empie Málaga. Le cuesta construir en general al equipo de Del Amor. Lamentaba Joselito. Va a jugar el Empie Málaga. Entra el encuentro Rigaud, sirve Antonio Mayor.
Juega atrás Antonio, dejándola bien para Dona con el interior del pie derecho. La mantiene Dona, juega Dona, devolución para el propio guardameta de primeras que viene cedido. Ahora encontrando a Antonio Mayor. Juega Antonio Mayor para David Zardil, remate cruzado, la saca como puede Juanmi. El esférico es para Oba Takaki. Allá va Oba, mete el centro, corta Juanmi que leyó muy bien la jugada. Juega en corto. Lo hace el Mentidero, falta de Rigaud sobre Juanmi, libre directo para Mentidero. Falta de Antonio Rigaud. Por lo tanto, libre directo para el cuadro gaditano. Se dispone a pegarle Juanmi. Se dispone Juanmi a pegarle. En cuanto lo permita el colegiado, que reclama el espacio necesario para el lanzamiento del guardameta de Mentidero. Lanzamiento de Juanmi. Se marcha afuera. Sacará Dona. Jugará el en pie Málaga. Este es Dona. Aguanta Dona. Cede a la parte derecha. Puede intentar el en pie Málaga el lanzamiento. Y llega desde segunda línea. Golazo de David Zardil. Llega el segundo del en pie Málaga. Gol del internacional español. Que bien leyó la jugada David Zardil. Como se anticipó a los jugadores de Mentidero Cádiz. Y acaba poniendo el 0-2. Anota Ardil. Después del gol de Dona llega el tanto del 15. Gol de David Zardil. 0-2 que llega desde atrás. No perdona la cruz ante la salida de Juanmi. Nota David Zardil. 0-2 ya para el en pie Málaga. Falta de 2:22 para el final de la primera parte. Colegiado que pide paz entre los dos equipos. Y habrá saque de centro para Mentidero. Conversando Dona con el árbitro. Y el que va a sacar el Gatica. Pues también Aitor Monfort. Va a sacar Mentidero. Y a ver exactamente qué ocurre con el encuentro. ¿Por qué no se puede seguir? Vamos a ver Mentidero. No descarto que sea el problema con la red de una de las porterías. Y ese es el motivo exactamente. Y es que están teniendo que colocar en varios momentos esa serie de cuerdas para que no haya ese problema con las redes que constantemente se separan del palo. Y a partir de ahí, pues para impedir cualquier gol fantasma, se tienen que colocar esa serie de bridas. Se tienen que colocar esas bridas para de esa manera pues colocar la red y atarla respecto al palo. Y de esa manera que si hay algún gol sea absolutamente legal y no haya ningún gol fantasma. No haya ningún gol que pase inadvertido. Era el motivo por el cual nos imaginábamos era el parón del encuentro. Por esos problemas que está habiendo con la red de una de las porterías del partido. Se va a reanudar el encuentro. La va a jugar el Mentidero. Juega la rebote que podía acabar en la portería de Dona. Va a haber saque de esquina. Saque de esquina a favor de Mentidero. Esas numerosas bridas que están ya pegadas al palo, que unen la red con la portería que defiende Dona para al menos acabar en las mejores condiciones esta ronda de semifinales. Contragolpe para el en pie Málaga. La tiene Oba Takaki. Se frena Oba. Recorta frente a Aitor Monfort. La pega Takaki fuera. Fuera el remate de Oba Takaki. La portería para Mentidero. Servirá Juanmi. Juega Juanmi. Envía a la parte izquierda. Otra vez Juanmi. Se la lleva el guardameta. Envía a la parte derecha. Buen control por parte de Joselito. De atrás Joselito. Recuerden 0-2. Ganándole en pie Málaga. Goles de Dona y de Ardil. El que la tiene es Joselito. Envía a Joselito. Se perfila para enviar a la parte derecha. Va a intentar el giro, aunque sin fortuna Gatica
Saca Mentidero, lanzamiento de chilena de Osa que impactó en la espalda de Rigaud. La mueve el Mentidero Cádiz, otro lanzamiento de chilena que se va a marchar por encima del arco que defiende Dona. Por lo tanto, portería para el Empie Málaga. Sirve Dona, envía a Diogo Catarino. Se frena Diogo, insiste con jugar atrás sobre el portero, sobre Dona. Sale desde atrás Dona, juega Dona, envía a la parte derecha. Este es Kosuke Matsuda. Aguanta Kosuke, juega atrás, envía de cara, intentando Empie Málaga gastar los últimos segundos que ofrece la primera parte con este 0-2 en el marcador. Buena renta para el equipo de Diego Alonso, que se metería en la final donde ya le espera Roses Plancha. Lanzamiento de Dona, buena mano de Juanmi. Sigue el peligro para el Empie Málaga, se perfilaba para pegarle Carballo, aguanta el paraguayo. La pega Carballo, se la acaba quedando Juanmi. Va a jugar Juanmi, envía a la derecha, devolución para el Internacional por España, la mantiene Juanmi, le pisó Carballo, falta del paraguayo, falta de Carballo ante Juanmi, real libre directo para Mentidero. El colegiado que se pone por delante del balón. Y en los siguientes segundos le pegará Juanmi. 11-1, recuerden, ganó su encuentro Roses a Benidorm, lo cual accede a la gran final, donde estará o Roses o estará donde estará Mentidero. Roses Playa ya clasificado. Va a mover el Empie Málaga, este es Carballo. Juega tras Carballo, la deja para Dona. Insiste con jugar sobre Carlos Carballo a la parte izquierda. Juega Carballo, cede atrás para Dona. Se va a acabar la primera parte. Juega Dona, la envía dentro del área. Se la queda Mentidero. Se acaba el primer periodo aquí en el Ciudad de Jaén. Por ahora 0-2. Está ganando el Empie Málaga, que ahora mismo se metería en la final donde está Roses Playa. El primer gol lo anotó Dona. El segundo y hasta el momento último del partido fue de David Zardil, un Mentidero Cádiz que ha tenido momentos de posesión, pero en general prácticamente no ha visto el arco de Dona, mientras que el Empie Málaga ha sido más incisivo y ha conseguido anotar esos 2 goles que le permiten tener una buena ventaja. Falta de 24 minutos para que finalice el partido y tenemos a Oliver calentando en el Empie Málaga, otro de los jugadores importantes que tiene el cuadro costasoleño en sus filas. Llega el primer descanso del encuentro con este... Por ahora 0-2 en el marcador. Vamos a ver algunas de las mejores imágenes que nos ha dejado la primera parte, como es el gol de Dona. Este era el primer gol del partido, el tanto del granadino. La pegaba con la derecha, no conseguía retenerla Juanmi. La pelota que acababa alojada en el arco del equipo naranja. Y este es el 0-2, hasta el momento último gol del partido. Fantástico el pase de Antonio Rigaud, encontrando a David Zardil, que llega desde segunda línea, poniendo el 0-2, resultado actual que tenemos en el partido. Vemos algunos de los equipos que han participado anteriormente, como el Torpedo 66 y Control Melilla, que tras jugar su partido están viviendo el encuentro ya desde las gradas de este Ciudad de Jaén. Recuerden, acabado séptimo clasificado Bahía de Mazarrón, octavo Torpedo 66 de Cebolla. El quinto clasificado ha sido el Control, sexto clasificado Torrejón. Accede a la final ganando su semi 11-1. Roses Playa ante Benidorm. Y ahora mismo la última semi marcha con el 0-2 del Empie Málaga frente al Mentidero Cádiz. Son los resultados que han acontecido en esta Copa que arrancó el pasado 19 de agosto y que finalizará mañana 21 en la 9ª edición de la Copa Masculina de Fútbol Playa, donde es actual campeón el Roses Playa. Va a tener la opción de revalidar el título. El grupo A estuvo Empie Málaga, Control Melilla, Bahía Mazarrón, Roses Playa. Grupo B, Torrejón, Benidorm, Mentidero Cádiz y Torpedo 66. Fueron los equipos que han participado y están participando en esta 9ª edición de la Copa Masculina de Fútbol Playa, viviendo el penúltimo encuentro de esta 9ª edición. Sale ya David Zardil, Antonio Mayor, Antonio Rigaud, Obatakaki, y creo que es Dona, es el quinteto inicial de la segunda parte para el equipo costasoleño, mientras que sale Joselito, Gatica, Monfort. No me da la oportunidad de ver el dorsal del otro jugador, pero en todo caso, saliendo con un equipo de máxima confianza, el Mentidero Cádiz, todavía con opciones de Eslojo,
Es Lojo el que entra en el quinteto inicial de la segunda parte para el Mentidero, uno de los jugadores más jóvenes e interesantes que tiene este Mentidero Cádiz para los próximos años. Equipo que el año que viene, el año 2026, veremos en primera división tras mantener la categoría con mucha holgura. Se reanuda el encuentro ya aquí en Jaén, con el 0-2 en el marcador para el cuadro de Alonso. A saque de lateral. Servirá Mentidero por mediación de Gatica. Juega Gatica, la deja para Juanmi. Recibe Juanmi, envía a la parte izquierda, hace el esfuerzo por llegar y mantener la pelota. Mentidero lo consigue, mete el centro. Joselito no se entendió con su compañero. La pelota que acaba por salir de lateral, se lamentaba Lojo. Saque de costado en favor de Empie Málaga, sirviendo Antonio Rigaud. La acaba dejando para el guardameta, este es Dona. Juega Dona, cede a la parte izquierda, se mantiene Dona en la portería, por ahora sin oportunidad para Adri Martínez. Jugará Dona, la pide Antonio Mayor, la mantiene Dona, juega a la parte derecha, mientras que también sigue Juanmi en el arco de Mentidero Cádiz. También tiene la opción de Juanjo y de Brian. Alejandro del Amor en la portería de Mentidero. 3 guardametas tienen la convocatoria. Alex del Amor, el entrenador, mejor dicho, del Mentidero Cádiz. Juega el equipo naranja buscando el contragolpe. Llegó a tocar en Mayor, en Antonio Mayor. Saque de costado para Mentidero. Va a servir Joselito. La espera Goma. La espera Alex Goma. Se mueve dentro del área. La reclama Goma. La tiene Alex. Aguanta la pelota Goma. Sigue Goma. Le persigue Antonio Rigau. Le van sacando de la marca. Se cambia la posición con Joselito. Goma quiere meter el centro. Sale Dona. Al final habrá balón en portería para el Empie Málaga. Servirá Dona. Se tiene que parar el partido porque Goma pisó sin querer la mano derecha de Dona. Se para el partido en el 10-22, que es lo que queda para que acabe el segundo periodo. Ahora balón a tierra. Y ya lo moverá Dona. Se reanuda el partido. Va a servir Dona. Juega Dona. La mantiene Dona. La va a pegar. Pierna derecha. La saca como puede el guardameta. Disputa el esférico Batakaki. Falta del japonés. Falta de Batakaki. Libre directo para Mentidero. Falta sobre Gatica. Falta sobre Miguel Gatica. Pide tranquilidad el colegiado a Gatica, que se dispone ya al libre directo. Vemos la falta de Batakaki. Ya va el lanzamiento. La pega Gatica, ojo al bote. Se la acaba quedando Dona. Mueve Dona, la deja para que intervenga Oliver. Entrada al partido. La pide Oliver. Corta de cabeza Gatica. Se la queda Mentidero, esférico por dentro. La pide Goma, se escapa al ojo. Aguanta al ojo frente a Carballo. Se la acaba quedando Dona, el ojo que reclamaba un golpe en la cara. En este caso el colegiado no marcó ningún tipo de infracción. Le toca mover a Carballo. Aguanta Carlos Carballo, hacia de atrás el capitán de Paraguay. La acaba dejando para Dona. Dona con Kosuke. La tiene Matsuda. La mantiene Kosuke Matsuda. Acaba dejando ya para Dona. Mueve Dona, últimos 9 minutos de la segunda parte. Allá va Dona, mete el centro, lanzamiento de Chilena, que para donde Juanmi. Para donde Juanmi para evitar el tercero, era obra de Matsuda, remate de Chilena. La acabó sacando Juanmi para Don. Saque de esquina, servirá Kosuke Matsuda. Sacar Kosuke, Carballo que conversa con Aitor Monfort, no tiene problemas el colegiado del partido. Saque de esquina. Jugará Matsuda. Lo hace en cortito. Encuentra a Diogo Catarino. Este es Carballo. Carballo, la pega de Chilena. Impactó en la espalda de Gatica. Le puede caer a Diogo Catarino, que se la quita de encima. Y prácticamente le salió un pase sensacional sobre Kosuke de taco. Saque de costado.
Servirá el en pie Málaga. Esférico atrás para Dona. Sin goles en la segunda parte. Allá va Dona, sigue Dona, presiona a Joselito, se la queda Diogo Catarino. La embolsó finalmente con el hombro, aguanta el internacional por Brasil. Diogo Catarino, se frena Diogo esperando a que le presione Joselito. La acaba cediendo atrás para Dona. La mantiene Dona, sigue Dona. Se esférico absolutamente a tierra de nadie, se va a marchar fuera. Sacará de portería Juanmi. Juega Juanmi, la pide Aitor Monfort. Juanmi, Aitor Monfort, la recoge a tiempo, llega tarde Oliver. Y comete falta Les del Levante. Falta de Oliver sobre Juanmi, que se duele de un golpe en la nuca. Le reincorpora a José Oliver. Se va a llevar la amarilla, en todo caso no evita que se lleve la cartulina Oliver. Ahí tenemos la acción. La que Oliver va al bulto y directamente se acaba llevando por delante a Juanmi. Se marcha Oliver. Entra el partido Oba. Lanzamiento peligroso, se acaba marchando. Para portería para Dona. A jugar Dona. Tardó mucho en sacar y estuvo a punto de penalizarlo el mentidero Cádiz con el 1-2. Saque de lateral para el equipo naranja. Sirve Juanmi. Envía a Juanmi, cediendo a la derecha. Buen control, se va a presentar ya en campo rival. La reclama por delante, picando al espacio. Era Pablito. Se la queda la portería Dona. Juega Dona, envía en corto, encuentra a David Ardil. Sacando Dona, jugando en largo. La gana el en pie Málaga a través de Oba Takaki. La pega Oba de chilena. Impacta la defensa naranja. Moverá Antonio Mayor. De atrás Antonio Mayor, dejándola para Dona. Jugando Dona, que la puede pegar. Sigue Dona, la pega Dona. Lanzamiento fuera. Por lo tanto, servicio de portería. Servirá ya preparado Juanmi. Juega Juanmi, tiene cerquita Aitor Monfort. Juega Aitor Monfort, la cede para Juanmi. Jugando Juanmi en largo con el brazo derecho. El que se la va a quedar es Osa, Juan Osa. La lleva el colombiano, le saca de la marca Ardil. Presiona Ardil hasta el final. Juanmi estira, la pega con la derecha, se equivoca en el pase, está fuera de la marca Juanmi y aprovecha para anotar el en pie Málaga, el tercero. Llega el siguiente gol del cuadro costasoleño, anota Antonio Mayor. Salió Juanmi de sus dominios y Antonio Mayor, que se las sabe absolutamente todas, es un jugador talentosísimo. Pone ese 0-3 en el marcador. Nota Antonio Mayor, 0-3 para el en pie Málaga. Se queda con esta cara Juanmi. Y llega el 0-3 ya para el en pie Málaga. Se equivoca Juanmi en el pase, lo caza Antonio Mayor. Y con la pierna izquierda no perdona al almeriense. Anota en pie Málaga, 0-3 ya en el electrónico. Anota Antonio Mayor. 0-3 en el marcador cuando llegamos al Ecuador del partido. 0-3 ya para el en pie Málaga, tanto de Antonio Mayor. Intenta rehacerse el mentidero Cádiz. Mate cruzado peligroso, aunque no llegó a batir a Dona. Va a jugar Dona, lo hace en cortito, encontrando a Antonio Rigaud. Va a jugar Dona. Envía a Dona, parte derecha, no va a llegar Kosuke. Sacará Diogo Catarino de lateral. Juega Diogo Catarino. En bolsa Oliver, que ha vuelto al quinteto. Cede atrás Oliver, encontrando ya a Dona. Juega Dona, cede a la derecha. Diogo Catarino en bolsa con el pecho. Se la prepara Catarino, metía al centro, buscaba a Kosuke. Juega Aitor Monfort, buen pase para Joselito. Lanzamiento fuera, qué buena defensa ahora de Carballo. Va a mover el en pie Málaga, la buscaba Oliver, al corte Gatica, que pide más intensidad a los suyos.
Ese 0-3 que ha hecho bastante daño a el conjunto gaditano, que ahora mismo ve bastante lejos la oportunidad de meterse en la final. Es un 0-3. Ya quedan aproximadamente en torno a 15-16 minutos. Todavía tiene opciones de poder meterse en el encuentro, aunque sí que es verdad que un 0-3 frente al campeón de liga es muy difícil de levantar, al menos intentarlo. Saque de esquina para En Pie Málaga. Sirve Kosuke. Kosuke, primer palo, la gana Juanmi, buscando el contragolpe. Este es Juanmi. Sale de sus dominios, juega Juanmi, parte izquierda, lanzamiento de Monfort. La sacó Antonio Mayor, que está de portero jugador. Va a mover. Lo va a hacer el Mentidero. Este es Monfort, buscaba el cañito sobre Carballo. Saca Antonio Mayor, una situación que hemos visto ya en varias ocasiones. El abandonar la portería Dona y el actuar de portero jugador Antonio Mayor. Llega tarde Gatica, se lleva la amarilla, se lleva por delante a Masuda. Y va a haber libre directo para En Pie Málaga. Se duele el japonés. Remate anterior y vaya para dónde. Antonio Mayor haciendo de Dona y de Adri Martínez. Kosuke Matsuda, por ahora con problemas para seguir el encuentro. Kosuke que vamos a ver si puede seguir el partido, porque está teniendo muchos problemas para restablecerse. Tenemos a Kosuke Matsuda con esa venda importante en su rodilla derecha. Tiene que salir Kosuke del encuentro. Vamos allá a su compatriota Oba Takaki. Varios cambios en el En Pie Málaga. Entra el nipón, entra Oba. 3:49 para el final de la segunda parte. 0-3 ganando En Pie Málaga. Se dispone a pegarle a Oliver. Allá va José Oliver. La pega Oliver, va a ir con la pierna izquierda. Lanzamiento de Oliver. Uy, qué buena intención llevaba. Se le abrió al final, pero al principio del lanzamiento tenía aroma de gol ese disparo de Oliver. Le toca mover a Mentidero. El que la baja, el que la tiene, es el portero Juanmi. Envía a Juanmi, parte izquierda. No consigue rematar ahora bien Lojo. Ahora, por lo tanto, saque de meta. Va a sacar a Antonio Mayor. Juega Antonio Mayor, cede a David Zardil. La mantiene David Zardil, jugando para Antonio Mayor un poquito obligado, pero en todo caso llega el almeriense. Juega Antonio Mayor para David Zardil, se presenta ya en campo rival. Cambio de juego de David Zardil, remate a las manos de Juanmi, que la embolsa a tiempo. Jugará Juanmi. Envía a Juanmi buscando la espalda de la defensa. Qué disciplinada está la zaga del En Pie Málaga, que está dejando poquitas opciones incluso al contragolpe a Mentidero. No consigue sorprender el equipo de Del Amor. La tiene David Zardil. Ardil presiona al ojo, la cede para Antonio Mayor. Jugará Antonio. Envía Mayor, jugando para Oba. El lujazo de Oba intentando ceder de espuela a la parte izquierda. Le toca mover a Mentidero. Va a servir Juanmi. Juega Juanmi, envía a la parte izquierda. Se le queda ahora Franca a Joselito para pegarle. Impactó en Ardil. Saque de costado. Servirá de lateral Mentidero. Para el equipo naranja. A través del ojo. Mete el centro el ojo. Pelota al segundo palo. Pelota que no ha salido. Ahora sí. Va a sacar de costado Pablito. Se dispone a servir Pablito. Último tramo de la segunda parte. 0-3. Cada vez cogiendo más ventaja el En Pie Málaga, aunque no le pierde la cara al partido Mentidero. Ardil. Se la acaba llevando Antonio Mayor. Se lleva Antonio Mayor. Falta sobre Antonio. Pidió disculpas rápidamente el jugador de Mentidero, que se lleva la amarilla, como es el caso del ojo. Llegó al límite, levantó muchísima arena. Y rápidamente el ojo, viendo la situación, pidió disculpas a Antonio Mayor.
Le van a entregar una botella de agua para que se pueda secar y quitar la arena a Antonio Mayor. Y los siguientes segundos volverá a la actividad el partido. 0-3 a falta de 1.58 para el final de la segunda parte. 0-3 gana el Empie Málaga. Va a jugar el Empie Málaga, la tiene Diogo Catarino. Catarino para Antonio Mayor, otra vez el brasileño. Allá va Diogo Catarino, mueve por dentro, otra vez balón para Diogo, tiene que ceder atrás. La acaba entregando para el guardameta Mayor. Mayor, Diogo Catarino, se equivoca en el pase atrás, lo quiere penalizar a Les Goma, no lo consigue de primeras. Pablito la pega y es gol de Pablito. Anota el capitán, gol de Pablito, se mete en el encuentro Mentidero. Error en salida para Empie Málaga y Pablito que pone el 1-3. Opciones todavía de jugar la final para Mentidero. Primer gol para el cuadro gaditano en la semi, gol de Pablito. Ahí está la acción repetida. Quiere recular a tiempo Mayor y Diego Catarino, pero no lo consigue. Luego que ve la eleva, con qué calidad esa vaselina de Pablito para poner el 1-3. Se reanuda el partido, juega atrás el Empie Málaga. Va a sacar de portería Mayor, la deja para Diego Catarino, envía Catarino, parte izquierda. La va a jugar el Empie Málaga, lanzamiento de Kosuke de chilena. Se lo quiere quedar el Empie Málaga, no va a llegar el esférico Oliver. Mueve de portería, este es Juanmi, la pega Juanmi, ha reaccionado Mentidero. Espoleado tras el gol de Pablito. La tiene Pablito precisamente, lanzamiento de chilena fuera. Va a mover Catarino. Juega Catarino, cede a la derecha, la va a salvar al límite Oliver, que buscaba el cañito frente a Gatica. La va a luchar Miguel Gatica en primera velocidad, cierra la posición Carballo. Va a mover, lo hace el Mentidero, el que la tiene es Gatica. Gatica que la quiere pegar, se cruza Carballo, que se está marcando un partidazo a nivel defensivo. A ver, córner a favor de Mentidero. Sirve Gatica. Juega atrás el remate de Juanmi y es gol de Mentidero. Anota Mentidero Cádiz, que se pone a un gol del Empie Málaga. ¿Cómo va a acabar el segundo periodo el conjunto gaditano de estar al límite de la eliminación a ponerse al 2-3? Anota Juanmi, 2-3 en el marcador con valentía. Apareció desde segunda línea el guardameta, pone el 2-3. Se mete Mentidero de lleno en el partido cuando estamos bordeando el final de la segunda parte. Gol de Juanmi, 2-3. Va a jugarla en Empie Málaga a través de Carballo. Lo estrelló en el defensor. A punto de acabar la segunda parte. Amarilla para Goma y también para Carballo. Tuvieron ese pequeño rifirrafe que le cuesta la amarilla a ambos. Ya varias cartulinas en el encuentro con el 2-3. Se prepara Juanmi al primer palo. Esquimatazo del colegiado. El balón dentro del área. Cabezazo que no acaba de milagro en la portería de Juanmi. La pega Juanmi. Se va a acabar la segunda parte. Muy emocionante del 0-2
Hemos pasado al 2-3, ha recortado un golito el Mentidero Cádiz, que llegó a perder 0-3, pero ese último tanto de Juanmi más el anterior de Pablito todavía le dan un halo de esperanza muy importante al Mentidero Cádiz. Quedan 12 minutos para que acabe el encuentro. 2-3. Está ganando el Empie Málaga al Mentidero. Ahora mismo la final sería Roses Empie Málaga, pero quedan 12 minutos muy emocionantes que vamos a vivir aquí en el Ciudad de Jaén. 2-3. Gana el Empie Málaga. Jugadores a banquillos para escuchar las últimas indicaciones tanto de Del Amor como de Alonso. Los dos entrenadores, tanto Alonso del Empie Málaga como lo es Del Amor por parte del Mentidero Cádiz. Vamos a ver algunas de las mejores imágenes que nos ha dejado estos 24 minutos que llevamos de partido. Este es el tanto del Empie Málaga. Se lamentaba Aitor Monfort. Gol de Ardil. Estamos todavía los goles de la primera parte. Y aquí vamos a empezar a ver poco a poco los tantos del segundo periodo. Este es el de Antonio Mayor, que significaba el 0-3. Se equivocaba la salida Juanmi y lo penalizaba Antonio Mayor con en ese momento el 0-3 en el marcador. Luego llegaría la reacción de Mentidero. Fantástico ese globito de Pablito, para acabar superando a Antonio Mayor, que estaba actuando de portero jugador, y el 2-3 que ha sido hasta el momento el último gol. Vemos ahí también a los jugadores de Torrejón ya vestidos de calle, junto a combinados como Igicontrol Melilla o Torpedo 66, disfrutando de este último partido del día, con el Mentidero 2 Empie Málaga 3. Recuerden la clasificación final. El partido entre el séptimo y el octavo acabó con la victoria clara del Bahía Mazarrón frente al Torpedo 66. Acaba el cuadro de la región de Murcia séptimo con el Torpedo 66, el conjunto toledano como octavo. Igicontrol le ganó a Torrejón. Igicontrol Melilla acaba quinto. Torrejón acaba sexto. El Benidorm Roses Playa acabó con el 11-1 para el cuadro catalán, que mañana estará en la final buscando revalidar el título. Pues a los dos capitanes ahora, Pablito y a Dona, llevando a cabo el último sorteo del encuentro junto al componente arbitral. Y este encuentro que hasta el momento marcha con el 2-3 para Empie Málaga. La final sería entre Roses y Empie Málaga, reeditando la final de la Copa del año pasado, pero ya no ha dicho su última palabra el Mentidero, que ya retorna al rectángulo de juego del Ciudad de Jaén para vivir esta última y muy emocionante parte. Veremos quién clasifica, si el Mentidero o el Empie Málaga. Por ahora tan solo un golito de renta para el equipo costasoleño. Empezará jugando Mentidero. Últimos 12 minutos de juego. Jugará Mentidero. Gatica conversando con Joselito, ya dispuestos a el primer lanzamiento de el tercer periodo. Va a jugar la Joselito. Apertura a la derecha, que no es bueno, de Gatica. Vaya paradona ahora de Dona. Recula a tiempo Dona, evitando el 3-3. Le toca mover al Empie Málaga. Servirá Dona. Juega Dona, envía en corto. Antonio Mayor cediendo con la testa. Encuentra a Dona. La mantiene Dona. Sigue Dona. Pierna derecha. José Balón que se envenena. La pelota que va a acabar en portería para que ya intervenga Juanmi. Interviene Juanmi. Lanza la pelota hasta acabar encontrando a Gatica. Apertura a la parte derecha. Va a jugar el Mentidero Cádiz de Férico por dentro. La puede pegar Lojo. Lanzamiento del Ojo que se estrella en el travesaño. La puede ganar Aitor Monfort. Saque de lateral para el Empie Málaga. Va a vender muy cara su derrota Mentidero si es que finalmente se produce. Está poniendo en jaque todo un campeón de liga como es el Empie Málaga. Es casualidad que acabaran quintos en la competición de liga. Interviene Dona, presiona hasta el final Joselito. Juega en largo, ojo Joselito, se puede medir a Dona, se queda media salida el granadino. Remate de Joselito y va a anotar Mentidero. Anota Mentidero Cádiz, que pone el empate a 3, consigue igualar la contienda del 0-3 al 3-3. Anota Joselito, iguala la contienda al Mentidero Cádiz. Lo hemos dicho, Mentidero llegaba con mucha fuerza al tercer periodo, llegaba de menos a más frente a un Empie Málaga que se ha ido cayendo en los últimos minutos. Anota Joselito, que pone el 3-3. Vaya final de infarto se nos viene aquí en Jaén.
Nota Joselito. 3-3. Jugará el en pie Málaga en el primer minuto del tercer periodo. La pega Antonio Mayor, repele la zaga de Mentidero, la tiene Oba Takaki. Juega Oba moviendo en horizontal para acabar encontrando a Antonio Mayor. Cede atrás Antonio Mayor encontrando a Dona. Sale Dona desde atrás, cañonea Dona, pierna derecha y es un golazo de Dona. Anota el en pie Málaga, gol del capitán bigoleador en el día de hoy. Anota Dona 3-4. Vuelve a ponerse por delante el en pie Málaga. Reacciona el equipo boquerón. Anota Dona, que bien sale desde atrás, la pega con la derecha y acaba batiendo a Juanmi. Gol de Dona, 3-4. Anota Dona, 3-4. Vuelve a estar por delante en pie Málaga. Tenemos a Dona ya concentrado y dispuesto a intervenir. Jugará Mentidero Cádiz. Servirá Osa. A jugar el colombiano. Allá va Osa, enviando para Gatica. Disparo con la pierna derecha en la que interviene Dona. Servicio de esquina. Jugará el Mentidero Cádiz. Lo hará por mediación de Osa. Va a sacar Osa. Juega en corto. Moviendo el Mentidero Cádiz. Esférico por dentro. Y qué tarde ha llegado Aitor Monfort. Qué tarde ha llegado Aitor Monfort. Se lleva por delante a Antonio Mayor. También se ha hecho daño Monfort, pero el que ha entrado como un tren de mercancías es Aitor Monfort. Ahí está la acción repetida, la lucha Aitor. Y claramente le deja la planta del pie. Acción muy fea de Aitor Monfort sobre Antonio Mayor. Es cierto que luego también se ha hecho daño el propio 5 de Mentidero, pero acción muy fea de Aitor Monfort, que mostró la planta del pie. Se duele Antonio Mayor. Ya se reincorpora poco a poco Antonio y libre directo para el equipo malagueño. Se duele Antonio Mayor. Ya se reincorpora. Que anotará el 0-3. La pegará Antonio Mayor. 10-18 para que acabe el partido. Ya va Antonio Mayor. Juega Antonio Mayor, lo hacen cortito. Hasta que acaba encontrando a Dona. Allá va Dona, juega Dona, envía en corto, encuentra a Ardil. Vuelve a jugar atrás para el cancerbero granadino. Sale desde atrás Dona, la mantiene Dona, envía por dentro. Bueno el pase, se dispone a pegarla de chilena. Lanzamiento muy por encima del arco. Que defiende Juanmi, le toca mover a Mentidero. Necesita un gol para igualar la contienda al equipo de Alejandro del Amor. Juega la pelota, lo hace en esta ocasión Juanmi, no consigue cazarla a tiempo. El jugador que intentaba intervenir, creo que era Joselito. Va a jugar Dona. Interviene Dona, mueve en corto, encontrando ya a Oba Takaki. Juega Oba en horizontal para acabar encontrando a Ardil. La mantiene Ardil, juega con la pelota en su muslo. La mantiene Ardil, esperando que le presione el ojo. La acaba entregando ya para que mueva Dona. Sale Dona de sus dominios, la mantiene Dona. Juega la parte derecha, el balón cabeceado, no es bueno. Para acabar encontrando a Ardil, contragolpe para el Mentidero, la tiene el ojo, bueno el pase un poquito fuerte. Joselito que tiene que girar. Allá va Joselito, sigue Joselito, le presiona el jugador del en pie Málaga Ardil, envía finalmente para Pablito, la lucha Pablito, le toca mover a en pie Málaga. Disparo de larga distancia que acaba en las manos de Juanmi. Va a servir Juanmi, envía por dentro, cabecea un poquito arriesgado, pero en todo caso le acaba llegando a Juanmi. Envía a Juanmi, parte izquierda, encuentra al ojo, se escapa al ojo de Carballo, puede cañonear el ojo, la pega con la pierna derecha, interviene Dona. Acaba despejando el en pie Málaga, servicio de lateral para el cuadro naranja. Reclama el cambio Lojo. Servirá de lateral Pablito. Entra el partido Goma. Va a sacar Pablito. Envía Pablito. Disparo con la pierna derecha. Volverá a ver lateral para el cuadro naranja. Sacando desde atrás para que ya intervenga el portero Juanmi. Allá va Juanmi. Sigue Juanmi. Mete el centro. Acaba embolsando Dona. Juega Dona. Moviendo el Mentidero Cádiz desde la parte central. Aunque la gana Oba. Oba Takaki, zancadilleado. Consigue ceder atrás para Dona. Últimos 8 minutos
3-4 gana Málaga. Por ahora sin minutos en el encuentro para Chiqui Ardil, uno de los grandes goleadores del campeonato. Al igual que ocurrió con Tulio y Chiqui Ardil, dos de los grandes jugadores del campeonato, además de los grandes goleadores junto a los Sulibatis, Takuya Kaguma y compañía, refiriéndonos en este caso al campeonato liguero. Va a jugar desde la portería, lo va a hacer ya Juanmi, envía Juanmi, parte derecha, se recoloca el en pie Málaga. Moverá el combinado naranja. Presiona Kosuke Masuda. Se quiere escapar en velocidad, puede haber falta, sí, falta sobre Kosuke. Falta sobre Kosuke de Miguel Gatica. Tendrá por lo tanto lanzamiento libre el en pie Málaga. Se dispone ya a pegarle Masuda. Libre directo para en pie Málaga, aunque de larga distancia. Vamos Verdona, ojo Dona que la pierde en zona complicada, puede anotar Mentidero, la acabó salvando como pudo la defensa del en pie Málaga. Error, en este caso no lo penalizó con el posible empate a 4. Ha habido una cartulina roja, por cierto, Ha habido una cartulina roja creo que es para el banquillo de Mentidero. A ver si podemos acertar a ver quién es. Y creo que es Lojo, que tiene un enfado morrocotudo. Y Lojo que ha sido el jugador, a ver si lo podemos certificar, pero creo que ha sido el jugador expulsado del banquillo de Mentidero. No podrá jugar más el partido. Vemos también a Osa al fondo. Y sí, el expulsado es Lojo, que lleva, como decimos, un enfado muy importante. El colegiado que le indica exactamente quién es el que ha llevado a cabo la protesta. Y Lojo que se tiene que marchar del encuentro. No podrá participar más en el partido. Expulsión para Lojo. Sacará Gatica de esquina. Va a sacar Miguel Gatica en cuanto lo permita el colegiado. Sirve Gatica, pierna derecha. Juega Gatica, envía atrás hasta que la acaba dejando ya sobre el portero Juanmi. Vía Juanmi, parte izquierda, sale Dona como un absoluto tren de mercancías. Saque de lateral a favor de Mentidero. Jugando atrás Gatica, encontrando ya a Juanmi, ojo al bote que es traicionero. Se le acaba quedando Juanmi, cede a la parte derecha, buen control. Se la va a quedar el Mentidero, intenta el giro, Diogo Catarino que presiona. La pelota que acaba por salir y ha marcado falta. Creo que sobre Gatica. Un poquito ya para que acabe el encuentro, algo más de la mitad del tercer periodo, algo más de 7 minutos. Pide disculpas Catarino a Alex Goma. Vamos al fondo a Cristian Méndez, al seleccionador español masculino. Vamos a ver en pie Málaga. Este es Dona. Juega Dona, sale de sus dominios, envía a la izquierda. Encontrando a Catarino, se equivoca Catarino, lo puede aprovechar Pablito, la mantiene Pablito, cede prácticamente sin mirar sobre Goma. A ver, balón en portería, sirve ya Juanmi. Envía Juanmi, cede a la parte derecha, le toca mover a Mentidero, actuando ya en campo rival. Juega Mentidero, se la quita de encima Antonio Mayor, va a buscar en velocidad y consigue encontrar a su compañero en el ataque, la pide Masuda por derecha. Juega el en pie Málaga, qué bonito el quiebro, se puede presentar dentro del área buscando un posible remate, la reclama Catarino. La mantiene el en pie Málaga, este es Carballo, sigue Carballo, no le quieren tocar para evitar cometer penalti. Sigue Carballo, Juanmi que acaba ganando la partida, la gana Juanmi. Juanmi frente a Carballo, falta de Carballo sobre Juanmi. Incorpora Juanmi a Carballo. Ahora falta en favor de Mentidero. Se dispone a pegarle Juanmi. Vamos a ver en portería. Lo hace ya Mentidero.
Este es Juanmi. Envía Juanmi, parte derecha. Mueve el mentidero Cádiz. Juega a la portería. La mantiene Juanmi. Presiona entre medias Antonio Mayor. Allá va el disparo. Se la queda sin problemas el guardameta. Toca enviar la pelota ahora a Ardil a Dona. Menos de 6 para el final. Juega Dona. Cede a la derecha encontrando a Antonio Rigaud. Cede atrás Rigaud. Control para Dona. La mantendrá Dona. Arrastra la pelota. Juega para Antonio Rigaud. Otra vez el agua. Portería la tiene Dona. La mantiene Dona. Juega a la parte izquierda. No consigue mantenerla en pie Málaga. La presiona hasta el final Dona. Sigue Dona presionando. Acaba indicando el colegiado. Balón en... Creo que ha marcado falta a favor de Mentidero. Vemos también, por ejemplo, a Mar Borràs al fondo, al capitán del Roses. Mañana ya esperando rival para la final. Le tenemos al fondo a Mar Borràs. Falta a favor de Mentidero. 5:25 para que acabe el encuentro. Va a jugar Gatica. Tiene al lado a Juanmi. Se tiene que ir arriba. Mentidero con este gol en contra ahora mismo de diferencia. Ha entrado Osa, el colombiano. Va a jugar. La pelota lo hace Juanmi. Enviando Juanmi, parte derecha. La consigue mantener el Mentidero. Vuelve a intervenir Juanmi, ya fuera de su zona de influencia. La pega Juanmi fuera. Fuera el lanzamiento de Juanmi. Portería para el Empie Málaga. Sacará Dona. Va a jugar Dona, enviando por dentro para Antonio Rigaud. Vuelve a intervenir Dona, la reclama por dentro Antonio Mayor. Recibe otro Antonio como es Rigaud. Desde atrás el almeriense. Juega para Dona, la reclama Ardil por derecha. Este recibe. Juega David Ardil, presiona a Joselito, que ha anotado uno de los goles del Mentidero. Dona, envía a la izquierda, gira Dona. Vuelve a mover el andaluz. La mantiene Dona con cierto riesgo, pero le llega a su compañero en el perfil izquierdo. A mover el Empie Málaga, otra vez Dona. Sale Dona, sigue Dona. Envía por dentro, corta de cabeza la zaca de Mentidero. Intenta llegar Osa, cortó Catarino. A ver, saque de lateral. Saque de lateral. Jugará Mentidero a través de Joselito. 4:20. Se le acaba el tiempo a Mentidero. Jugará Juanmi. Envía Juanmi, parte derecha. Se defiende en bloque medio bajo el Empie Málaga. Encabezando esa presión está David Ardil. Juega Juanmi, mueve por dentro. Abre la pelota Mentidero hasta acabar encontrando a la figura de Gatica. Juega Gatica, balón para Osa, amenazaba con proyectarse para pegarle de chilena. Cae Osa, falta de David Ardil. Falta de David Ardil sobre Osa, por lo tanto libre directo en favor de Mentidero. Tendrá la oportunidad de, a través del libre directo, de igualar la contienda a Mentidero. Pegará Osa. Menos de 4 para el final. Allá va Osa. La pega Osa, pierna derecha, lanzamiento del cafetero directamente fuera. No llegó a coger rosca y a partir de ahí ni siquiera tuvo que intervenir Dona. 3:40 para que acabe el partido. Juega en pie Málaga, cerquita de la final, donde ya está Roses. Ganó su semi claramente 11-1 a Benidorm. Quiere evitar Mentidero que se redite la final de la Copa 2024. Va a mover de portería Juanmi. Juega Juanmi, balón cedido de cabeza por parte de Gatica. Envía la pelota Juanmi a la arena, la pega Juanmi, pierna derecha, se va a marchar fuera. Para portería para en pie Málaga. Servirá Dona, juega en cortito, encontrando ya Oba. Oba, Dona, a punto de equivocarse, puede cometer penalti Dona. El colegiado dice que no, se la ha jugado. Se la ha jugado Dona, cayó Gatica. Juega en largo Dona, enviando para Carballo. Antonio Mayor la puede pegar, juega Antonio Mayor, encuentra Oba, la pega de chilena fuera. Fuera el lanzamiento de chilena, fuera de Oba. Va a mover Juanmi. Juanmi cabecea atrás Miguel Gatica. Encontrando a Juanmi. Abre Juanmi, presionaba Oba Takaki. Mete el centro, Joselito, la gana Dona. Fuera en pie Málaga. Va a sacar Francisco Donaire, más conocido como Dona. Dona con Catarino. Cede atrás, Cata. Encuentra a Dona, ahora un poquito obligado, pero llega en todo caso Antonio Mayor.
Juega en largo Dona. Balón muy fuerte para Catarino. La portería para el Mentidero. 2:20 para que acabe el partido. Buscando el empate. El equipo Del Amor. Este es Gatica. Juanmi, que está a punto de escaparse de la pelota. La gana Catarino. Al menos intentaba ganarla Diogo Catarino. Saque de lateral. Ahora sí va a ser balón para el Empie Málaga. La pide Oba. Sale Juanmi con mucha valentía. Con el pecho la pega Juanmi. Dona en 2 tiempos. Se acaba quedando la pelota. La pega Dona buscando sorprender a Juanmi. Qué golazo ha anotado Dona. Qué golazo pone Dona. Hat-trick para el granadino. 3 goles del guardameta que se señala el dorsal y su nombre. Qué golazo de Dona para poner el 3-5 y prácticamente la sentencia del partido. Jugada muy inteligente de Dona. Salió de su marca Juanmi y rápidamente lo vio el internacional español. La levantó, la picó y acabó superando a Juanmi. Golazo del Empie Málaga. 3-5 en el marcador. No está acabado el encuentro, pero este golazo del andaluz puede marcar sin ninguna duda la diferencia. Gol de Dona. 3-5. Anota el Empie Málaga. Vaya partidazo de Dona. 3-5. Jugará Mentidero. 1:54. Va a mover el equipo naranja. Lanzamiento fuera ahora de Joselito. Este de gol que hace muchísimo daño. A nivel de resultado, obviamente, y a nivel también psicológico. Mentidero, que ha estado bordeando el empate en varias ocasiones, pero este gol de Dona, veremos si la aleja de manera ya definitiva o no de la final de mañana jueves, donde ya espera Roses. Va a jugar Oba Takaki. La pega Oba, impactó en la espalda de Monfort. Para saque de costado en favor de el Empie Málaga. Juega el equipo costasoleño. La pide Oba. Balón que acaba atrás para Dona. Presiona Pablito. La gana Dona. Juega Dona, parte derecha. La gana el Empie Málaga a través de Carballo. Sigue Carballo con la pelota. Le van sacando de la marca. Sigue Carballo. 2-2 en la parte derecha. La acaba ganando Aitor Monfort. Juega atrás Monfort. No hay tiempo que perder para Mentidero. Servirá Juanmi. Juega Juanmi. Gatica. Cede de cabeza. Intenta llegar a Aitor Monfort. Se la va a quedar el Mentidero Cádiz. El remate se marcha fuera. Se marcha fuera el remate. Va a sacar Empie Málaga. Ya difícil que se le escape la final. Va a sacar Dona. Se duele un jugador del Empie Málaga. Se tiene que parar el partido. Que se duele es Carballo. Se duele Carballo. Se para el crono en el 48. 38 segundos para el final. Lo tiene muy cerquita el Empie Málaga, cerca de reeditar la final del año pasado, donde le ganó Roses. Tiene que salir el equipo médico del Empie Málaga a tratar a Carlos Carballo. Gran encuentro a nivel defensivo del paraguayo. Se reanuda el partido. Juega atrás, lo hacía Galindo. Galindo encontrando ya a Dona. La va a pegar en esta ocasión Oba, que para donde el guardameta. Nueva tentativa, Oba Takaki. Se la dejó atrás, le toca mover al Mentidero buscando el contragolpe. Sacará desde la portería Dona. Va a jugar Dona, la pone en la arena. Lanzamiento de Dona. Va a mover el Empie Málaga, intenta Oba Takaki llevarse el esférico. Va a jugar Mentidero. Va a quedar eliminados en esta ronda de semifinales. 3-5 perdiendo frente a Empie Málaga. La tiene Joselito. Pisa Joselito. Se enfrenta a Kosuke. La mantiene Joselito. Arranca. Se quiere marchar por izquierda. Cortó el nipón. Va a sacar de lateral Mentidero. Juega atrás. Se va a acabar el encuentro. Va a mover Juanmi. La pega Juanmi. Pierna derecha. La caza Dona. Se acabó la segunda semifinal. 3-5. Ganó Empie Málaga con mucho sufrimiento al Mentidero Cádiz. Llegó a empatar la contienda el cuadro gaditano, pero en el último periodo este hombre, con su gol ese 3-5, certificó el pase del Empie Málaga. Hat-trick de Dona, del guardameta y capitán del Empie Málaga. Sus tantos fueron fundamentales para entender que el cuadro costasoleño haya conseguido el billete a la gran final que se va a disputar mañana ante el Roses Playa. Se acabó esta ronda de semifinales. Roses consigue pasar tras ganar 11-1 a Benidorm. 3-5 ganó Empie Málaga la segunda semifinal frente a Mentidero. Mañana
Será la finalísima entre el Roses Playa, el actual campeón de la competición, y el Empie Málaga, el actual campeón de la Liga. De esta manera cerramos la retransmisión desde el Ciudad de Jaén. Yo soy Rodrigo Martín y fue un placer poder narrarles estos dos encuentros de semifinales que acaban con el pase de Roses y de Empie Málaga. Mañana el encuentro definitivo para ver quién levanta la copa en tierras jienenses. Sin más, simplemente me queda desearles que tengan una maravillosa noche de miércoles.